A ver, pensemos en esto por un momento. Cuando vemos una película, nos fijamos en los actores, en la historia, pero ¿y si os digo que a menudo nos perdemos a uno de los protagonistas más importantes? La mismísima Tierra. Hoy vamos a ver cómo nuestro planeta es en realidad una estrella de cine, a menudo la estrella invisible. Mirad esta imagen. Esto podría ser Marte, ¿verdad? Pues no. Es Wadi Rum, en Jordania. Un desierto espectacular que seguro que hemos visto en un montón de películas de ciencia ficción. Y es que es la prueba perfecta de que a veces los paisajes más alienígenas los tenemos aquí, en la Tierra. Y eso nos lleva a la gran pregunta de hoy. ¿Y si la mayor estrella de cine fuera el propio planeta? ¿Qué pasaría si al ver una película nos fijáramos no solo en los diálogos, sino en lo que nos están contando las rocas, los cañones, las montañas? La historia cambia, y mucho. Vamos a empezar por aquí. Los paisajes como narradores. Y es que no son solo un fondo de pantalla bonito, para nada. Son mucho más que un simple telón de fondo. La geología de un lugar puede definirlo todo, la historia, el ambiente, incluso el género de la película. El mejor ejemplo, sin duda, es este, Avatar. ¿Recordamos las montañas flotantes de Pandora? Pues bien, están inspiradas en un lugar real, los pilares de arenisca de Changjiajie, en China. Es alucinante, ¿eh? Cómo un paisaje real, formado durante eones, se convierte en el corazón de un mundo de fantasía que ha maravillado a millones de personas. Y esto nos lleva a una idea que me parece fascinante, lo que podríamos llamar el casting geológico. O sea, que hay paisajes que parece que nacieron para un género de cine en concreto. Y el caso más claro, el que todos tenemos en la cabeza, es el western. Claro, si pensamos en un western, ¿qué vemos? Cañones, mesetas, esos paisajes rojizos y áridos del oeste americano, ¿verdad? Directores como John Ford hicieron de esos lugares un mito. Lo curioso es que cuando en Europa se pusieron a hacer los spaghetti westerns, ¿qué hicieron? Pues se fueron a buscar paisajes parecidos. Y los encontraron, por ejemplo, en los desiertos de Teruel y Almería. Necesitaban esa geografía para que la película sintiera como un western de verdad. Y es que la Tierra, como plató, tiene una paleta de opciones infinita. Fijaos en el contraste. Por un lado tienes la inmensidad de un desierto. Te puede dar una sensación de libertad, de soledad, pero también de peligro. Y por otro lado te metes en una cueva oscura y misteriosa. Ahí la sensación es de claustrofobia, de que algo acecha en la oscuridad. Son dos caras de la misma moneda, dos escenarios que nos ofrece el planeta para contar historias totalmente diferentes. Pero la geología no es solo el escenario. A veces se convierte en el mismísimo antagonista. Vamos a ver cómo la Tierra puede ser la villana perfecta. A ver, pensad en cuántas películas van de buscar algo. Un tesoro, pues muchas veces ese tesoro es geológico. Es el famoso MacGuffin de Hitchcock, ¿no? Ese objeto que hace que la trama avance. Y puede ser cualquier cosa. La fiebre del oro, la búsqueda de diamantes de sangre, la lucha por el petróleo, como en Pozos de Ambición. La Tierra tiene los tesoros y los personajes luchan por ellos. Y luego está cuando el planeta se enfada de verdad. Hablamos de los riesgos geológicos, o sea, cuando un proceso natural se convierte en una amenaza directa para las personas. Ahí la Tierra deja de ser un fondo para convertirse en un monstruo al que hay que sobrevivir. Es sin duda el antagonista definitivo. Seguro que muchos se acuerdan de esto. La erupción del volcán islandés del nombre impronunciable, el Eyjafjallajökull, en 2010, paralizó el espacio aéreo europeo. Fue un recordatorio brutal del poder que tenemos bajo los pies. El cine de catástrofes, en el fondo, solo coge esta realidad y, le sube el volumen al máximo. Y es que las grandes películas de desastres se basan en ciencia real. Por supuesto, lo exageran todo, pero la base está ahí. Pelis como San Andrés nos hablan de terremotos causados por el movimiento de las placas tectónicas. Un pueblo llamado Dante's Peak va de erupciones volcánicas y Lo Imposible recrea de forma brutal un tsunami provocado por un terremoto submarino. Es el dinamismo de nuestro planeta llevado a la gran pantalla. Pero la geología no solo es una fuerza destructora, también es una máquina del tiempo. Y es que gracias a ella y a su hermana, la paleontología, podemos viajar a la prehistoria y dar vida a mundos que desaparecieron hace millones de años. La obsesión del cine con los dinosaurios tiene una historia detrás que es casi una película en sí misma. ¿Habíamos oído hablar de la Guerra de los Huesos? Fue una rivalidad brutal a finales del siglo XIX entre dos paleontólogos, Mars y Cope. Estaban tan picados que descubrieron más de 130 especies nuevas de dinosaurios. Una locura. Y claro, esa fiebre por los fósiles encendió la imaginación de todo el mundo. Y claro, el cine se apuntó a la fiesta. Mucho antes de los efectos digitales, en los inicios del cine, ya teníamos dinosaurios en pantalla. Fijaos en esta imagen de The Ghost of Slumber Mountain de 1918. Se hacía con una técnica llamada stop motion, moviendo los muñecos fotograma a fotograma.
un trabajo de artesano, de una paciencia infinita. Y entonces, claro, en 1993 llegó Parque Jurásico y lo cambió todo. El salto con el CGI fue gigantesco. Pero la clave no fue solo la tecnología, fue que contaron con paleontólogos de verdad, como Jack Horner, que asesoraron sobre cómo se movían, cómo se comportaban. Eso fue lo que hizo que nos los creyéramos, que sintiéramos que estaban vivos de verdad. Vale, llegamos al final. ¿Y con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy simple pero muy potente. Entender un poco de geología, saber leer el guión que nos cuentan las rocas, transforma por completo la manera de ver una película. Hay una cita que lo resume de una forma genial. Lo geológico es percibido por el ser humano a través de todos sus sentidos. Lo geológico rodea a la vida e interacciona con ella. Es parte indisoluble de la misma, en un ciclo que se repite eternamente. Es que es exactamente eso, no es algo ajeno a nosotros, es el escenario en el que vivimos y, por tanto, el escenario en el que contamos nuestras historias. Por eso, la próxima vez que nos sentemos a ver una película, propongo un juego. Además de seguir la trama y a los actores, fijémonos en el paisaje. Fijémonos en las montañas, en el desierto, en las rocas. ¿Qué historia nos están contando? Porque a lo mejor descubrimos que la estrella más fascinante de la película ha estado ahí desde el principio, silenciosa, esperando a que alguien la mirase.